El último jueves del mes de noviembre se celebra aquí en los Estados Unidos de América una fiesta muy importante, la cual se llama el Día de Acción de Gracias. Muchas personas, después de agradecer por las bendiciones recibidas y después de orar por los alimentos favoritos, se olvidan de agradecer por aquellas personas que establecieron el Día de Acción de Gracias y por la libertad religiosa que nos heredaron. Fue en 1620 que 102 personas, cuyos corazones latían al unísono por la libertad, se embarcaron en el Mayflower desde allá, de Inglaterra, para llegar a las costas de Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos. Se les conoce a estas personas como los padres peregrinos, los puritanos o los separatistas. Llegaron a los Estados Unidos porque se dieron cuenta que no podían adorar a Dios como ellos querían, porque las leyes terrenales lo prohibían. Por causa de esto, dejaron sus hogares y viajaron hasta encontrar refugio y libertad de culto en una tierra nueva. Pero ¿cuáles eran sus raíces religiosas? ¿Y en qué sentido les estaba prohibido adorar con libertad? Para eso quiero mostrarles algunos extractos del libro El conflicto de los siglos, que nos ayudan a comprender mejor el trasfondo de estas personas. En el capítulo titulado América, tierra de libertad, y la verdad progresa en Inglaterra, nosotros encontramos lo siguiente. A pesar de haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. De manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Se aseveraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras y por lo mismo no eran necesarias, sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Por la observancia de esas prácticas, se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas, y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Así que existía una iglesia llamada anglicana en Inglaterra, separada de Roma, pero solamente por su credo y de la autoridad papal, porque en ceremonias y costumbres esa iglesia seguía siendo igual. A ellos les parecía, como hemos leído, que dichas ceremonias y costumbres no eran del todo asuntos de conciencia y no estaban tampoco prohibidas por la Biblia. Y por eso las seguían practicando, de manera que no había una diferencia notable entre ella y la Iglesia Católica Romana. Esto mismo sucede hoy con muchas iglesias del Israel moderno, que pretenden también estar separadas de la Iglesia Católica, pero solamente por el credo y de su autoridad papal, porque en costumbres como la celebración de la Navidad, por ejemplo, el día de San Valentín, esa fiesta de los Reyes Magos, el día de la Madre, el día de Pascua, entre otras, lo único que demuestran al practicarlas es que quieren seguir atadas al romanismo. Pero había algo más peligroso en aquella iglesia anglicana, y es esto que sigue diciendo el conflicto de los siglos. En Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del Papa fue rechazada, pero en su lugar
se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Así que prácticamente solo se cambió de autoridad y de credo. Pero la iglesia era una con el Estado. La religión oficial del Estado era la anglicana, con su cabeza, el rey. Mucho distaban, sigue diciendo aquí el don profético, mucho distaban aún los servicios de la iglesia de la pureza y sencillez del evangelio. El gran principio de la libertad religiosa no era aún entendido. Si bien es verdad que pocas veces apelaron los gobernantes protestantes a las horribles crueldades de que se valía Roma contra los herejes, no se reconocía el derecho que tiene todo hombre de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Se exigía de todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas de culto prescritas por la iglesia establecida. Aún se siguió persiguiendo a los disidentes por centenares de años con mayor o menor encarnizamiento. Así que tenemos aquí en Inglaterra una iglesia llamada anglicana, la iglesia oficial del Estado, que igual que la católica persigue a los que disienten de sus prácticas, que son prácticamente toda una apostasía. Sigue diciendo que en el siglo XVII, millares de pastores, dice, allá en Inglaterra, fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualesquiera reuniones religiosas que no fueran las sancionadas por la iglesia. ¿Ven ustedes cómo hoy en día como que ese molde todavía no se ha roto, porque muchas iglesias todavía siguen sancionando a sus fieles por asistir a reuniones que no son sancionadas por sus cúpulas que dirigen esas iglesias? ¿Cuánta gente hoy en día ha sido disciplinada, hasta borrada de su registro de feligresía, tan solo porque fueron a tal o cual reunión donde un predicador que no era el abanderado de la organización X, pues estaba presentando el mensaje? Qué lamentable que todavía se sigan haciendo esas prácticas como lo hacía la iglesia anglicana. Dice que los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías bujardías. Estas bujardías son esos cuartitos que hay mero arriba en las casas, donde hay una ventana y por ahí entra la luz. Allí llegaban a reunirse algunos para que no fueran descubiertos. Dice que también en estaciones propicias, en los bosques también se reunían a medianoche. En la protectora espesura, dice, de la floresta, como un templo hecho por Dios mismo, aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor se reunían para derramar sus almas en plegarias y alabanzas. Pero a despecho de todas estas precauciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. Así que es, hermanos, en este contexto que surgen estos cristianos que llegaron aquí a los Estados Unidos de América. De todas estas barbaridades que hemos visto que cometía la iglesia anglicana, esos líderes políticos religiosos de aquella iglesia que se señoreaban sobre los cristianos, de ellos, estos cristianos que llegaron a Norteamérica venían huyendo. Ellos quisieron purificar la iglesia antes de huir, pero el liderazgo no lo permitió. Y por querer purificar la iglesia de todas aquellas prácticas mundanales y apóstatas, fue que se ganaron el apodo de puritanos, al mismo tiempo que se ganaron también
la intolerancia del rey, que como ya hemos visto, era la cabeza de la iglesia. Mire lo que está escrito acerca de estos que le llamaron puritanos. Dicen, muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asuntos de formas. A principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir, y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el dictado de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Y así iniciaron su peregrinaje, como también el incremento de sus sufrimientos. Pues miren para dónde huyeron. Dice, algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil dificultades. Sus planes eran frustrados y ellos entregados en manos de sus enemigos. Pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. En su fuga, habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua diferente a las de ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos, hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad, que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, se vieron ahora en la necesidad de aprender oficios mecánicos. Pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en ociosidad ni en quejas inútiles. Aunque afectados a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Ellos comprendían, dice, que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por aquellas cosas, sino que levantaban la vista al cielo, su anhelada patria, y serenaban su espíritu. Hermanos, nosotros miramos aquí que no fue fácil para estos peregrinos que llegaron a los Estados Unidos de América. Si ustedes miran, primero fue hacia Holanda que emigraron. Allí pues experimentaron muchas dificultades, pero como dice esta nota, ellos comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban por aquellas dificultades, sino que levantaban la mirada al cielo, allá donde estaba o donde está su anhelada patria, y así dice, serenaban su espíritu. En esto, hermanos, estos puritanos o peregrinos vienen a ser prácticamente imitadores de aquellos patriarcas, de Abel hasta Abraham, pues el apóstol Pablo se refiere a ellos también como extranjeros y peregrinos. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16. Se lo leo. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto lo dice en relación, como mencioné, acerca de Abel hasta Abraham. Interesante cómo dice que ellos estaban en el mundo, pero se daban cuenta que al mismo tiempo no eran del mundo. Estos patriarcas comprendían la condición transitoria de las cosas de esta vida y la permanencia de las cosas que solo veían de lejos. Las veían por fe, dice aquí la Escritura. Por eso se dice de ellos que buscaban una patria. Hermanos, la fe de estos patriarcas miraba hacia adelante, hacia el futuro, donde tú también y yo debemos mirar. Es posible que hoy en día nos guste el lugar donde vivimos. Es posible que nos guste la casa o la propiedad que hemos adquirido, la zona en la cual vivimos. Algunos es posible que vivan en una gran ciudad, otros en algún pueblo lejos de la ciudad, otros posiblemente vivan en el campo, allí donde la naturaleza se mira por doquier y las llanuras se ven hermosas, como también las montañas. Es posible que hasta hemos dado gracias a Dios por el lugar donde vivimos, en un día de acción de gracias, como se celebra en los Estados Unidos. Pero hermanos, así como le damos gracias a Dios por el lugar donde vivimos, también deberíamos de pedirle que nos ayude a no querer tanto ese lugar terrenal al punto de que lo prefiramos más que aquel lugar que Cristo ha ido a prepararnos. No nos olvidemos, hermanos, que como los patriarcas y los puritanos que emigraron a Holanda, nosotros también somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos caminando por fe, esperando llegar muy pronto a un lugar mejor, es decir, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, porque allí es donde está nuestra patria. Así lo dice el apóstol Pablo, pues mire lo que dice el capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el capítulo 13, verso 14, dice, de aquí de Hebreos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que los patriarcas y los padres peregrinos estaban conscientes de que aquí en la tierra no tenían nada permanente, y nosotros debemos estar igualmente conscientes de eso. Aquellos padres peregrinos y aquellos patriarcas estaban, hermanos, listos para partir, como también nosotros debemos estarlo. No debemos arraigarnos. Por muy bonito que sea el lugar donde vivimos, no debemos arraigarnos al punto de que no querramos abandonarlo. Vea lo que se sigue diciendo de estos padres peregrinos en el don profético, siempre en el conflicto de los siglos, que es donde estoy leyendo. Aunque vivían, dice, en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Pero miren esto, sus ángeles, dice, estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. ¿Qué les parece? Y cuando les pareció ver, dice, la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Es decir, ese lugar donde ellos pudieran fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, no era, hermanos, sino los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso decía que cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, hacia una tierra en donde podían fundar un estado, era, hermanos, porque ya se sabía que había un lugar muy lejos de allá de Europa,
que eran las tierras de Norteamérica, donde ellos podían disfrutar de una iglesia sin papa y sin rey. De manera que cuando el Señor les impresiona para venir a las tierras de Norteamérica, hacen los planes para emprender el viaje. Pero su pastor John Robinson, que por alguna razón Dios no le permitió venir con ellos, les dio un mensaje de despedida que yo le llamo el sermón profético de John Robinson, por las palabras que les dijo. Miren ustedes, dice: partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Así se le llamaba a esta parte de América. Dice John Robinson, su pastor, a quien la providencia le impidió acompañarlos, en su discurso de despedida les dijo: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos, y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Se parece a Pablo cuando decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero mire, esto que le he puesto en rojo es muy revelador, por eso yo le llamo el sermón profético de John Robinson. Si Dios quiere, les dijo, revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. ¿Qué les parece? Sin proponérselo, predecía con estas palabras lo que surgiría años más tarde de aquí de los Estados Unidos de América. Un remanente que pondría en alto la verdad presente, que contiene verdades como la del santuario, como la del santo sábado, la santa ley de Dios, la justificación por la fe, entre otras verdades que fueron descubiertas aquí en Norteamérica. Aquel hombre, sin saberlo, estaba prediciendo lo que Dios revelaría y preparaba las mentes de aquellas personas para que estuvieran despiertas, atentas para atesorar las verdades que de su santa palabra Dios les revelaría, que hasta ese momento no las tenían como parte de sus creencias. Siguió él en su sermón diciéndoles: por mi parte, les dijo, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede, dice, hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas ya los veis, dice, manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no lo logró ver todo. Es esta, les dijo, una desgracia por demás digna de lamentar. Pues por más que en su tiempo fueron luces, dice, que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. A veces uno se pregunta, ¿por qué Martín Lutero? ¿Por qué John Wycliffe? ¿Por qué Juan Calvino? ¿Por qué todos esos reformadores no predicaron acerca del que el sábado es el día de reposo? ¿Por qué no se enfocaron en esa reforma que incluía también restaurar la verdad del sábado? Bueno, este pastor John Robinson dice, es que por más que brillaron y ardieron como luces de su tiempo, no penetraron a todos los planes de Dios. Esta luz que Dios ha ido dando de una manera progresiva, en su momento ellos no la lograron asimilar, ni mucho menos proclamarla. Sin embargo, decía Robinson, si ellos estuvieran hoy, estarían dispuestos a recibir
la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. En la sabiduría de Dios, dejó que las cosas quedaran así, porque estaba dentro de sus planes que más tarde es que surgiría en América, tierra de libertad, el movimiento, el grupo de cristianos que levantarían en alto esas verdades que en los días de la Reforma todavía no brillaron a plena luz. Sigue diciendo John Robinson en su sermón: recordad, les dijo, el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado o os diere a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en su palabra escrita. Pero con todo, tengan cuidado, les dijo, les ruego, tengan cuidado de ver qué es lo que aceptan como verdad. Examínenlo, considérenlo y compárenlo con otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptarlo. Porque no es posible, les dijo, que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. Todo esto está en el Conflicto de los Siglos, en la página 294. Pero ¿qué les parece, hermanos, este discurso? Este discurso pastoral de este siervo de Dios. Como sin proponérselo, como ya dije antes, habló como todo un profeta. Nunca se imaginó él que de aquellos peregrinos de los cuales estaba despidiendo, saldría un descendiente llamado Jaime Guay, que llegó a ser fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, una iglesia guardadora del sábado, doctrina que él recibió de los bautistas del Séptimo Día. Y así nosotros, hermanos, vemos hoy que llegaron a esta tierra después de aquel conmovedor discurso de despedida por parte del que fuera su pastor. Los puritanos llegaron aquí a los Estados Unidos, como ya dije, a las costas de Massachusetts, para fundar un estado donde verdaderamente se respetara la libertad religiosa o de conciencia. ¿Qué es la libertad religiosa? No es, sino, hermanos, la libertad para adorar según te dicte la conciencia. Y que en el caso de nosotros, los adventistas, incluye la libertad de guardar el sábado, la libertad de adorar en sábado, la libertad de no trabajar en sábado, la libertad de no hacer exámenes en sábado, entre otros. Pero saben que lo que estos peregrinos iniciaron, fue necesario que otro lo perfeccionara. Pues al no haber autoridad civil, ellos mismos se constituyeron como dicha autoridad, al mismo tiempo que conservaban sus cargos religiosos. Pero aquello trajo, más temprano que tarde, como resultado, las mismas leyes que volvían a atentar contra la libertad religiosa, las mismas por las cuales ellos habían salido huyendo de Inglaterra, donde la iglesia, siendo su autoridad religiosa la misma que la autoridad civil, impone reglamentos que impiden el adorar a Dios según se lo dicte la conciencia a cada ser humano. De manera que Dios, que estaba al control de todo, tenía preparado un hombre que vendría a unírseles para encaminar las cosas de la manera correcta. Y ese hombre señalado por Dios fue Roger Williams. De Roger Williams se dice lo siguiente: 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ellos se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho
inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. Inalienable de todos. Es decir, un derecho irrenunciable que no se puede pasar a nadie. Es algo propio de la persona y no importa su credo religioso. Investigó, dice, diligentemente la verdad, pensando como Robinson que no era posible que hubiese sido recibida ya toda la luz que de la palabra de Dios dimana. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. Él decía, el público, los magistrados, pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros. Pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas y en la iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión. Así decía Roger Williams. Pero para ser más específicos, hermanos, ¿en qué era que no estaba de acuerdo Williams? ¿Qué había de mal en aquellos que llegaron primero que él? Bueno, sigue diciendo el don profético. La asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria, so pena de multa y de encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. ¿Se dan cuenta? Prácticamente, pues se estaban haciendo las cosas igual como se hacían en Inglaterra, en cierta manera. La asistencia a los cultos, vuelvo a leer, de la iglesia establecida era obligatoria, so pena de multa o de encarcelamiento. Pero Williams dice, reprobó tal ley. ¿Por qué? Porque era la peor cláusula del código inglés, aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Williams consideraba que obligar a hombres de diferentes credos a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas, decía Williams. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo?, decían sus antagonistas, espantados de oírle aquellos principios expresados. ¿No es, decían, el obrero digno de su salario? Sí, les decía William, siempre y cuando ese salario se lo den los que quieren ocuparle. En otras palabras, hermanos, el cargo de ministro era un cargo público. Y la gente estaba obligada a dar el diezmo para sostener a los ministros, pues eran prácticamente colocados por las autoridades civiles. Era obligación dar el diezmo. Y eso no era libertad religiosa, por lo cual ellos habían salido huyendo de Inglaterra. William se oponía a eso, porque todo tiene que ser hecho por amor y de voluntad hacia el Señor y no por la fuerza. Pero lógicamente, estos puntos de vista de Williams despertaron la oposición, como ya dice aquí, de sus antagonistas. Pues miren lo que sigue diciendo. Roger Williams, dice, era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuvieran autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa, eso no podía ser tolerada. Se creía, dice, que la aplicación de semejante nueva doctrina alteraría el fundamento del Estado y el gobierno del país. De manera que mire lo que hicieron sus antagonistas. Le sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que lo arrestaran, él se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, dice él, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama. Pero los cuervos
me alimentaron en el desierto. ¿Quién fue alimentado de la misma manera aquí en las Escrituras? ¿Acaso también no fue el profeta Elías, que también cuervos Dios usó para que le llevaran alimento? Pues Roger Williams dice que le pasó lo mismo. Los cuervos, dice, lo alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol, dice, le servía frecuentemente de albergue. Y así, sigue diciendo el relato, prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesibles, hasta que encontró refugio en una tribu de indios cuya confianza y afecto se había ganado, esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. Ese principio fundamental de la colonia de Roger Williams, que decía que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Y así, su pequeño estado, que hoy se llama Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Interesante. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser, dice, un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando. Sí, porque mucha más gente allá en Europa, cuando se enteraron que aquí en América se respetaba la libertad religiosa, emigró para acá. Mucha gente llegó a este país, no como viene ahora, por el interés del dinero, por comodidades, por buscar oro. No. Vinieron sencillamente porque querían libertad, un derecho inalienable, es decir, algo irrenunciable en el ser humano, algo propio del ser humano. Y fue creciendo, dice, esta nación, hasta el punto de que el principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de esta República Americana de los Estados Unidos. Pero esto, hermanos, el que los Estados Unidos fuera el lugar donde estos peregrinos llegaran, donde estos cristianos puritanos llegaran para refugiarse, esto, hermanos, no fue sino el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12, 15 al 16, que voy a compartir con ustedes también. Leo para ustedes Apocalipsis 12, versículos 15 al 16. Aquí encontramos la palabra que nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esta mujer no es sino un símbolo de la iglesia verdadera. El dragón no es sino Satanás, lanzando un río de persecución en contra de ella. Un río de persecución que la tierra, dice, abre su boca para tragárselo, para que así la mujer esté segura. Interesante, hermanos, que esta expresión, que la tierra abrió su boca, esta expresión tierra, siempre en las profecías, es designado para identificar regiones poco pobladas. Y está en contraste con las aguas, que también aquí en las profecías se designan para representar pueblos, naciones y lenguas. Y no hay mejor lugar para aplicarlo a esta tierra que se traga el río, para darle a la mujer esta seguridad. No hay mejor lugar para aplicarlo en los días de los padres peregrinos que a los Estados Unidos de América. Pues se dice que cuando estos padres peregrinos llegaron, había apenas aquí
1 millón de indígenas en un territorio de prácticamente más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Pero hermanos, yo les pregunto en esta hora, ¿no deberíamos nosotros darle gracias a Dios porque la tierra ayudó a la mujer? ¿No deberíamos nosotros darle gracias a Dios porque la mujer, la iglesia, fue ayudada por esta tierra, los Estados Unidos, para que de ella saliera un remanente que restauraría verdades, como ya dije, la verdad del sábado, y que proclamaría el mensaje de los 3 ángeles? No deberíamos de darle gracias a Dios, hermanos, porque estos valientes hombres llegaron a este país de Norteamérica para fundar un estado donde la iglesia no fuera gobernada ni por el Papa ni por el Rey, y donde las personas con libertad de conciencia adoraran a Dios, y donde saldría un remanente del cual, por la gracia de Dios, los adventistas del 7º día nos sentimos identificados y siendo parte. Oh, hermanos, agradecidos deberíamos de estar mientras se disfrutan del pavo que muchos comen para el Día de Acción de Gracias, mientras muchos agradecen por otras cosas que tal vez son válidas. Oh, hermanos, pocos han dado gracias por estos valientes hombres que llegaron y fundaron esta nación, y por la libertad religiosa que nos han heredado. Yo estoy muy agradecido con Dios, porque de estas tierras de Norteamérica surgió el remanente que en el tiempo del fin proclama la verdad presente. Un remanente que restaura la doctrina del verdadero día de reposo, como lo es el Santo Sábado. Pregunto, ¿por qué tenía que salir de aquí el remanente para restaurar el sábado? ¿Y por qué el sábado? Hermanos, porque las profecías así lo tenían debidamente predicho. Ahora yo te pregunto, ¿el sábado? ¿Tendrá el sábado que ver con la libertad? ¿Por qué tenía que de esta nación salir el remanente para restaurar la verdad del sábado? ¿Acaso el sábado tiene que ver con la libertad? Pregunto. Por supuesto que sí. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 15. Escucha lo que dice el sábado en relación con este tema de la libertad. Dice acá las Escrituras: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Siervo. En el hebreo es Eved y significa esclavo. Así que deberíamos de leer: acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. ¿Qué es lo que anhela un esclavo? ¿Acaso no anhela ser libre? Entonces volvamos a leer: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Digámoslo en otras palabras: acuérdate que eras esclavo en Egipto, acuérdate que no eras libre, pero yo te saqué de allí, yo te di la libertad, por lo tanto, guarda el sábado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el sábado es un día para celebrar la libertad. Cada sábado que nos reunimos en la iglesia, nosotros, hermanos, venimos para celebrar nuestra redención, nuestra libertad, porque también nosotros éramos esclavos del pecado, y de allí Cristo nos ha libertado con su preciosa sangre. Pero esta libertad que gozamos cada sábado, también somos conscientes que el mismo país que Dios ha usado para proclamarla, también será usado por el enemigo para querer quitarnos esa libertad. Pues así está revelado en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 17. Y se los leo por acá. Dice Apocalipsis 13, versos 11 al 17.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hermanos, estos pasajes, como tal vez ustedes habrán escuchado en otros estudios que salen aquí por Radio Advenimiento y por Advenimiento TV, estos pasajes, hermanos, son aplicados a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos es esta bestia que dice aquí semejante a un cordero. Este país violará, hermanos, la libertad religiosa que sus fundadores buscaban con ansias y por lo cual se creó este país. Es interesante que los Estados Unidos de América obligará que la tierra y los moradores de ella adoren al papado. Nuevamente, la iglesia y el Estado serán una sola. Y entonces se impondrá lo mismo que impuso el rey de Inglaterra con la iglesia anglicana y lo mismo que impuso el papado con la iglesia católica. El don de profecía que nos ha sido revelado a través de la sierva del Señor, Elena White, nos dice cómo es que esto va a suceder. Aquí se los pongo. En Eventos de los Últimos Días, página 148, dice: la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, ella decía así porque la hermana White era norteamericana, en nuestro país dice que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Hermanos, el sábado, el día de la libertad, el día cuando nosotros celebramos la libertad, el día cuando nosotros nos gozamos y adoramos a aquel gran libertador que sacó a Israel de Egipto y que nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Ese día, hermanos, será la piedra de toque, será prácticamente el que va a ser utilizado para enfocarse en quitarnos la libertad que tanto hemos gozado y disfrutado hasta ahora. El día de reposo, el sábado, se buscará quitarlo y colocar el falso día de reposo como es el domingo. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto, dice, nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Ya sabemos que es el día domingo, el primer día de la semana. Y al hacerlo, dice, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. Porque la nación va a declarar por decreto que el domingo es el día de reposo. Los adventistas, dice, del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día, que es el sábado. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Y es en este contexto, hermanos, que el pueblo remanente de Apocalipsis 12, el Señor lo está usando para darle la advertencia al mundo de que no vuelva a la esclavitud, dejándose marcar por la bestia. Una advertencia que se encuentra en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14,
Lo leo para ustedes. Apocalipsis 14, del 9 al 12, escuchen. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante, hermanos, cuando uno mira Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, todos hablando de la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 12 nosotros vemos a la iglesia siendo ayudada por la tierra para que sea libre, para que disfrute de la libertad religiosa. Pero en Apocalipsis 13 nosotros vemos que la misma tierra que ayudó a la mujer, ahora bajo el símbolo de una bestia, le quiere quitar la libertad a la iglesia. Y en Apocalipsis 14 nosotros vemos al pueblo remanente advirtiendo al mundo que no entregue su libertad al hombre nuevamente, sino que más bien haga como los santos del verso 12, que dice que perseveran en guardar los mandamientos que están contemplados en la ley de la libertad, como dice Santiago capítulo 2, verso 12. Ahora yo quisiera hacer un llamado para que nosotros, hermanos, seamos agradecidos por haber conocido la ley de la libertad. Es decir, la ley de los 10 mandamientos. Una ley que de obedecerla nos libera de la idolatría. Una ley que de obedecerla nos libera de la esclavitud del pecado, porque dice que la transgresión a ella es pecado. Una ley que al señalarnos el pecado nos lleva al gran libertador, Jesucristo. Sé que no necesitamos de un día en especial para mostrar nuestro agradecimiento, pero si participamos del Día de Acción de Gracias como festividad, no se nos olvide, hermanos, de agradecer por esto, de que por su gracia todavía podemos proclamar que la ley de la libertad, la de los 10 mandamientos, sigue siendo válida para los cristianos, y que aquí en Norteamérica, tierra de libertad, ha surgido un remanente que lo proclama por todo lo alto. Hermanos, no se nos olvide también, cuando volvamos a celebrar un día de acción de gracias, aunque ya dije que no necesitamos de un día en especial, pero si vamos a celebrarlo como festividad en alguna ocasión, no se nos olvide agradecer también por los valientes hombres que nos heredaron esta libertad religiosa que todavía tenemos. Libertad que nos permite adorar libremente todavía y que estamos aprovechando para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Libertad que todavía nos permite poder rentar estos canales de televisión por donde les estoy hablando, esta radio por donde les estoy hablando. Libertad que todavía nos permite proclamar estas verdades. Oh, hermanos, no se nos olvide dar gracias a Dios, porque todavía podemos ir libremente a congregarnos, ya sea en una iglesia de hogar o en un edificio llamado templo. Démosle gracias a Dios por esta libertad que todavía tenemos. Y, hermanos, aunque sabemos que pronto se nos va a quitar, cuando llegue el momento de decidir qué hacer, oh, hermanos, que Dios nos ayude para que elijamos quedarnos siempre libres en Cristo y obedeciendo siempre sus santos mandamientos. Cuando se tenga que decidir entre volver a ser esclavos del hombre, recibiendo su marca, la marca de la bestia, oh, hermanos, que nosotros elijamos quedarnos con la marca de Dios, el sello de Dios, el santo sábado. Recuerden de celebrar esta libertad todo el tiempo. Y en días de acción de gracias, hermanos, agradezcamos a Dios por esto, por lo que pocos han dado gracias, que nosotros los adventistas del 7º día
de la verdad presente, seamos los primeros en agradecerlo. Dice el don de profecía en relación con el Día de Acción de Gracias lo siguiente: pienso, dice Elena White, que tenemos algo por lo cual estar agradecidos. Debemos alegrarnos y regocijarnos en Dios porque nos ha concedido muchas mercedes. Queremos que este Día de Acción de Gracias sea todo lo que implica. No permitamos que se pervierta ni que haya escorias mezcladas con nuestro agradecimiento. Sea más bien ese día lo que su nombre implica, es decir, dedicado a dar gracias. Asciendan nuestras voces en alabanza a Dios. Sí, alabemos a Dios. Porque por la libertad que todavía hay, nosotros hemos conocido la verdad y estamos proclamándola antes que se nos vaya a quitar. Sigue diciendo el don profético en cuanto a cómo celebrar el Día de Acción de Gracias. Dice, las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchísimas cosas. Las fiestas del Día de Acción de Gracias con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia las misericordias y la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Lo que leí primero fue del Hogar Cristiano, página 432, y esto segundo de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 309. Pero noten, no ocupemos el Día de Acción de Gracias solamente para una gratificación egoísta, en disfrutar solamente de alimentos, sino dirigir la mente hacia las misericordias y la amante bondad de Dios que ha habido para con este país, que hubo para con los puritanos que llegaron, que ha habido con el remanente que está proclamando esta verdad. Debemos recordar, dice, en estas ocasiones siempre, la bondad, el amante amor de Dios, su cuidado constante. A Dios, dice, le desagrada cuando no pensamos en eso. Hermano, yo voy a terminar esta reflexión que titulé Por lo que pocos han dado gracias. Voy a terminar con un texto bíblico que huele mucho a Cristo y que vale la pena cerrar este mensaje con él. Y es el que está en Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, verso 1. Escuchen. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad, hermanos, de la que habla aquí el apóstol Pablo, es la libertad de la salvación por la fe directamente en Cristo Jesús, por la cual nosotros debemos estar eternamente agradecidos. Hermanos, mantengámonos firmes al lado de nuestro libertador. Recordemos sus palabras cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O aquellas otras que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado en primer lugar, libres de las apostasías, libres de las herejías, libres del hombre, libres en Cristo. Dios nos ayude y agradezcamos siempre por esta libertad y que perseveremos siempre en nuestro divino libertador. Vamos a orar y agradecer a Dios por la libertad que nos ha dado y que podamos seguirla teniendo hasta cuando Él venga en gloria. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, porque nos libertaste del pecado, porque somos libres en Jesucristo. Gracias, oh Padre, porque en tu misericordia, cuando nos viste esclavizados, viniste para darnos libertad. Una libertad, Señor, que todos los cristianos hemos anhelado tener y que no hemos querido que nadie nos la quite. Sabemos que el hombre de pecado, con su sistema religioso, se la ha quitado a millones de gentes, como también lo hizo el rey de Inglaterra. Pero Padre, gracias te damos, porque proveíste de esta tierra de los Estados Unidos, para que llegaran aquí
estos cristianos, peregrinos, puritanos, que se separaron de aquella iglesia estatal para venir y fundar una iglesia sin papa y sin rey, una iglesia donde la gente te adorara con libertad de conciencia. Sabemos que no fueron perfectos los cambios al principio, pero tú fuiste obrando para que se perfeccionaran al punto que como piedra angular de este país, la libertad religiosa fuera lo que predominara. Queremos darte las gracias, Señor, por esta libertad que también ha permitido que conozcamos la verdad y que permite que un remanente proclame la verdad presente. Señor, te rogamos que perseveremos en la libertad que hemos encontrado en ti, que perseveremos en la obediencia en esa ley de la libertad como son los 10 mandamientos, y que perseveremos, oh Señor, en esa libertad religiosa que cada sábado celebramos y que la hemos de celebrar, así sea en las montañas, así sea en lugares muy apartados, que esta libertad, Señor, la mantengamos hasta el día glorioso cuando eternamente seamos libres contigo y guardemos el sábado por toda la eternidad. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos hiciste libres por medio de tu sangre preciosa. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.